Hola, mi nombre es Esteban Orozco, estudiante de la Universidad de Manizales, y el día de hoy les quiero dar una pequeña cátedra sobre la contracción de músculo liso. Antes de dar inicio como tal a la temática, he de agradecer al Dr. Alba por ser parte de este proyecto, pero independientemente, a pesar de que sea partícipe indirectamente de este proyecto, lo exonero de cualquier responsabilidad informativa. Yo personalmente me apropio de todo el contenido informativo. También ha de tener claro que esto es solo material de apoyo de estudio. Es necesario que se consulten fuentes como la fisiología de Guyton. Como síntesis general del video, vamos a ver generalidades del músculo liso, cualidades de este, cuáles son los mecanismos por los cuales se desempeña la contracción del músculo liso. Vamos a ver también cómo es el proceso de relajación mediado por la fosfolamban. También vamos a ver cómo es que actúan algunos fármacos como la salbutamol y la fenilefrina. Como en generalidades del músculo liso tenemos que se pueden categorizar o clasificar en dos formas: músculo liso de unidades múltiples, que vendría a ser este de aquí, o un músculo liso unitario, que vendría a ser este de aquí. El músculo liso de unidades múltiples hace referencia a que cada una de sus fibras musculares trabaja de manera independiente de las otras. A diferencia del músculo liso unitario, todas las fibras trabajan de una forma unitaria, de ahí viene su nombre. Las fibras del músculo liso unitario, hay de resaltar que estas están conectadas por unos canales. Estos canales son unas uniones especializadas intracelulares que son conocidas como uniones GAP. Más específicamente podemos hablar que estas uniones GAP son de tipo conexinas, por donde va a pasar iones o potenciales de acción, ya que si nos acordamos un poco de la teoría de la sinapsis, tenemos de dos tipos: una química y una eléctrica. La química ha de tener en cuenta que por lo general está relacionado con mecanismos de segundos mensajeros, por ende va a tomar mucho más tiempo para que ésta se desempeñe. A cambio, la eléctrica es de propagación rápida. De ahí la importancia que estas fibras de músculo liso estén interconectadas por uniones GAP, para que se pueda propagar un potencial de acción y que éste se propague casi que simultáneamente en todas las fibras, para crear movimientos específicos, movimientos coordinados entre cada una de las fibras que compone el órgano o el tejido en debido caso. Aquí vamos a ver lo que ya vendría a ser un poco más detalladamente la morfología de la fibra del músculo liso. Podemos observar que, al igual a la fibra del músculo estriado esquelético, está conformada por filamentos de actina y filamentos de miosina. Los filamentos de miosina están en contacto, al igual que en el músculo estriado, a los filamentos de actina. Pero aquí vamos a marcar algunas diferencias. En los filamentos del músculo liso va a haber menos presencia de retículos sarcoplásmicos, y estos van a estar menos desarrollados que en la fibra del músculo estriado esquelético. También vamos a observar unas estructuras conocidas como los cuerpos densos, que también se pueden encontrar en las membranas de los músculos lisos. Estos cuerpos densos van a ser el análogo al disco Z en el músculo estriado esquelético. Es donde van a ir a anclar, por así decirlo, los filamentos de actina. Acá vemos unas cuantas cualidades de la fibra del músculo liso. Vemos que el músculo liso es de contracciones tónicas y prolongadas. Estas contracciones pueden ir desde horas o incluso días.
el músculo liso va a tener mayor fuerza que el músculo estriado esquelético. ¿A qué se debe esto? Vamos a observar que aquí en el músculo liso el lapso de los puentes cruzados va a ser más lento, es decir, va a durar más tiempo o se va a demorar más tiempo en que la cabeza de miosina se despegue del sitio de unión a la actina. Van a durar más tiempo juntos y se van a demorar más en separar. Eso explica por qué tiene una mayor fuerza dependiente de tensión. Si yo tengo la cabeza de miosina pegada al sitio de unión de la actina por mucho tiempo, este punto donde están juntos es la que me va a determinar la tensión. Y si duran mucho tiempo juntas va a haber una mayor tensión, por ende va a haber una contracción mucho más prolongada. También vamos a ver que la contracción del músculo liso no está regulada por lo que es la troponina, pero sí tiene sus análogos con otras proteínas y complejos proteicos. Cuando hablamos de la contracción del músculo liso, hay de tener claro lo siguiente, y es que esta responde a dos principales tipos de receptores de acetilcolina y receptores de noradrenalina, o que también son conocidos como la norepinefrina. Como podemos acordarnos lo que son los receptores los neurotransmisores de acetilcolina, estos van a ir ligados a lo que son los receptores colinérgicos. Y los de noradrenalina va a ir ligado a lo que son los receptores adrenérgicos. Entonces, como síntesis hasta el momento, vamos a ver que acá hay una gran diferencia a la contracción del músculo estriado esquelético. En el músculo liso, el neurotransmisor puede responder tanto a receptores colinérgicos como adrenérgicos. ¿Por qué? Porque el neurotransmisor puede ser tanto acetilcolina como la noradrenalina. A diferencia de cómo es la contracción del músculo estriado esquelético, donde vimos que este responde es a neurotransmisor de acetilcolina. Más detalladamente podríamos recordar que los colinérgicos se dividen en unos subtipos que podrían entrar los nicotínicos y los muscarínicos. Ya comprendiendo esto de que la contracción puede responder a estos dos neurotransmisores, podemos dar inicio. Toda esta porción de aquí viene a ser la representación de la fibra del músculo liso. He de tener en cuenta lo siguiente, y es que la contracción también inicia dependiendo de los niveles de calcio a nivel intracelular. Necesitamos aumentar las concentraciones de calcio a nivel intracelular. En la contracción de músculo liso vamos a ver que el calcio se obtiene o una porción del retículo sarcoplásmico o del medio extracelular, a diferencia de cómo era en el músculo estriado esquelético, que provenía solamente del retículo sarcoplásmico. Aquí vamos a ver que hay tres posibles mecanismos por los cuales pueden aumentar la concentración de calcio en el medio intracelular. Tenemos unos canales dependientes de voltaje de calcio, los cuales van a estar o se van a activar para permitir la difusión de calcio al medio intracelular, y va a favor de su gradiente de concentración, ya que si nos acordamos hay mayor cantidad de calcio en el medio extracelular que en el intracelular. Hay de tener algo claro acá para complementar un poco más de la teoría del músculo liso, y es que el músculo liso no tiene tantos canales dependientes de voltaje de sodio como los tiene el músculo estriado esquelético. Aquí en este músculo liso va a haber menos canales de sodio dependientes de voltaje
pero va a haber más canales de calcio dependientes de voltaje. El segundo mecanismo por el cual se va a aumentar las concentraciones de calcio es por un segundo mensajero. Vamos a ver que el neurotransmisor va a viajar hasta un receptor. El receptor va a recibir el neurotransmisor, que en este caso, como ya sabemos, puede ser acetilcolina o la noradrenalina. Una vez llega el neurotransmisor, este receptor va a estar asociado a una proteína G, la cual, si nos acordamos muy bien, es una proteína de estructura cuaternaria, es decir, está conformada por subunidades, entre las cuales se encuentra la subunidad alfa. Inicialmente esta subunidad se ha encontrado en un estado inactivo, es decir, un estado de GDP, y va a pasar a un estado activo, es decir, un estado de GTP, por el cual me va a activar una enzima que viene a ser la fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a promover el paso de PIP2 a inositol-trifosfato, el cual el inositol-trifosfato me va a promover la apertura de canales de calcio del retículo sarcoplásmico, liberando calcio del retículo sarcoplásmico. Hasta ahí ya hemos aumentado la concentración de calcio por dos vías, unos canales dependientes de voltaje de calcio y por unos segundos mensajeros, es decir, este receptor es de carácter metabotrópico. La tercera también responde a lo que es un neurotransmisor. El neurotransmisor, ya sea acetilcolina o también noradrenalina, va a llegar al debido receptor que está asociado a otra proteína G, la cual me va a activar un canal que me va a permitir la difusión de calcio al medio intracelular. Una vez hayamos aumentado o se haya aumentado las concentraciones de calcio en el medio intracelular, este calcio va a entrar en afinidad con una proteína que se encuentra en el medio intracelular, la calmodulina. El calcio va a crear junto con la calmodulina el complejo calcio-calmodulina, el cual va a estar encargado de activar una enzima que es la miosina quinasa. O sinasa. Inicialmente esta se encuentra en un estado inactivo, pero apenas se crea el complejo calcio-calmodulina, esta va a pasar de un estado inactivo a uno activo. La miosina quinasa va a ser la encargada de fosforilar lo que son las cadenas reguladoras del filamento de miosina para que se dé el golpe de poder. Entonces se fosforilirá las cadenas reguladoras de la miosina para que se dé el golpe de poder, es decir, entra en afinidad la cabeza de miosina con el sitio activo de actina, el sitio de unión de actina, de la actina. Hasta ahí tenemos ya realizada la contracción muscular. Ahora hablemos lo que es la relajación muscular. Para la relajación muscular, primero que todo, la célula va a tener que volver a reponer sus gradientes de concentración de calcio, es decir, retomar los niveles iniciales de calcio. Y eso va a ser mediado mediante unas bombas que vamos a conocer como las bombas cerca. Estas bombas
pueden sacar calcio tanto al medio extracelular o como devolverlo al medio del retículo sarcoplásmico. Como son bombas, han de mover moléculas en contra de un gradiente de concentración, es decir, desde donde hay una menor concentración a donde hay una mayor concentración. Entonces, este movimiento va a requerir de lo que es el ATP. Hasta ahí las bombas cercas van a restablecer los niveles normales de calcio. Pero la cabeza de actina, la cabeza de miosina va a seguir unida a lo que es el sitio de unión de la actina. ¿Cómo se van a separar? Se van a separar gracias a una enzima intermediaria, que es la miosina fosfatasa. La miosina fosfatasa me va a separar la cabeza de miosina del sitio de unión de la actina. Hasta ahí ya tenemos totalmente la relajación del músculo liso. Pero hay de tener claro lo siguiente, y es que estos canales cerca que me vuelven a crear los gradientes de concentración del calcio están siendo regulados por un complejo proteico. Este complejo proteico es la fosfolambán. ¿De qué forma me va a regular la fosfolambán las bombas cerca? De la siguiente forma: a mayor actividad de la fosfolambán, menor actividad de las bombas cerca. Entonces podríamos decir que mientras haya una presencia predominante del fosfolambán, va a haber una disminución de las actividades de las bombas cerca. Por ende, el fosfolambán no promueve lo que es la relajación muscular. ¿Por qué? Porque el retornar el calcio al retículo sarcoplásmico y al medio extracelular es promover la relajación muscular. Pero ya vimos que el fosfolambán antes inhibe la actividad de las bombas cerca. A su vez, el fosfolambán va a verse inhibido por unas enzimas. En este caso vamos a hablar de la fosfoquinasa A. La fosfoquinasa A inhibe la actividad del fosfolambán. Entonces, si se inhibe la actividad del fosfolambán, se va a promover la actividad de las bombas cerca, promoviéndose junto con esto lo que es la la relajación muscular. A su vez, la activación de las fosfoquinasas A están determinadas por unos productos que se pueden encontrar en el medio intracelular, que son como resultado de varias interacciones que pues es de otro tema. Cuando en el medio intracelular hay grandes concentraciones de AMP cíclico y CGMP, me van a promover la activación de las fosfoquinasas. Y si se me activan las fosfoquinasas, se me va a inhibir lo que es el fosfolambán. Y si se me inhibe lo que es el fosfolambán, se va a activar lo que son, pues va a promover la actividad de lo que son las bombas cerca. De esta manera se va a promover lo que es la relajación muscular. Como síntesis general podríamos decir que si hay un aumento del AMP cíclico y el CGMP, estos están directamente relacionados a lo que es la relajación muscular. A mayor AMPC cíclico, mayor relajación muscular se podría decir. Hasta ahí ya comprendemos cómo es que estas bombas cerca se ven reguladas. Ahora podemos hablar lo que es sobre el fármaco
salbutamol. El salbutamol es un fármaco que me va a aumentar las concentraciones de AMP cíclico. Acá tenemos la fibra o el músculo liso unitario. De hecho, esto es una arteria. Entonces acá podríamos tener lo que es el vaso como tal. Si aumentan las concentraciones de AMP cíclico, van a aumentar las actividades de la fosfoquinasa A. Y si activa la actividad de la fosfoquinasa A, se va a inhibir el fosfolambán. Y si se inhibe el fosfolambán, va a poder trabajar con normalidad lo que son las bombas cerca. Y si trabajan con normalidad las bombas cerca, estas van a volver a retomar los gradientes normales de calcio, generando una relajación. En este caso, eso se podría ver ejemplificado como una vasodilatación.